Consulta bíblica para principios y verdades bíblicas. Luego de una conversación textual con un apreciable amigo de la bella Argentina, él me comentaba lo siguiente. Hola, soy creyente en Cristo convertido hace poco. Gracias a mi esposa pude lograr tan difícil cambio. Él me comentaba que fue una emoción lograr ese paso al lado de su familia, pero un problema puso a prueba su perseverancia, ya que ha notado que el pastor de la iglesia donde se reúne tiene por costumbre un carácter impulsivo que a la vez no es de agrado hasta para él como miembro de su iglesia, menos para los no cristianos. Él me decía que el pastor tiene una forma de hablar o exhortar a como él le llama, muy pesada, un lenguaje casi similar como el del famoso apóstol Zúñiga. Él me comentaba que lo tiene confundido, pues a su forma de pensar, como cristianos debemos hablar un lenguaje diferente, pero el pastor insiste que es la exhortación que la Biblia exige y que nosotros no debemos estar en contra de sus reglamentos. Luego de hablar con él, fue la respuesta que obtuve. Soy nuevo y no tuve palabras conforme en la Biblia para confirmar o contrarrestar este acto. Estoy muy confundido pues leo mi Biblia, pero es poco lo que logro entender y no tengo idea si esta forma de hablar de mi pastor es correcta y es la exhortación de la cual habla la Biblia. Me encantaría que me ayudes en este sentido, que me confirmes si exhortar es hablar palabras malas frente a todos en la iglesia para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, o es más bien algo inventado por él. Cualquier respuesta la estaré esperando con ansiedad y te lo agradezco. Vos entenderás que como nuevo cristiano que soy, me encuentro en un momento en el cual tengo muchas preguntas y que necesito muchas respuestas. Gracias. Gracias por sus interesantes palabras, apreciado amigo. Me alegra mucho saber que está luchando por llevar una vida nueva, conforme la demanda de nuestro Dios, el cual nos ha dejado en su palabra. Lo felicito y lo insto a seguir adelante, pero a la vez me entristece y me tiene un poco decepcionado saber que hay líderes o pastores de iglesias que llevan un evangelio no según Dios, sino según ellos. En este caso, emplean sus propios reglamentos y los introducen en la iglesia haciéndoles ver a las personas como reglamentos de Dios. Es una experiencia la cual no ignoro, por el cual no quiero que se sienta decepcionado. El evangelio o doctrina en sí es perfecto, con la capacidad de transformar a una persona para bien, pero existen personas como su pastor y como el famoso apóstol Zúñiga, el cual usted expuso en su consulta, que emplean el evangelio según ellos, no según Dios. En esta posición optan por tratar a las personas de una forma vulgar, con palabras fuera de orden. Por más que digan que es parte de la exhortación que Dios manda, no tienen por ningún lado evidencia bíblica. Al contrario, la Biblia nos dice cómo debemos hacer la exhortación a toda la iglesia. Note lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas son palabras de Pablo a uno de sus fieles seguidores, Timoteo. La instrucción es clara y comienza diciéndole que prediques la palabra, escuchen o no escuchen, que reprenda. Reprender significa llamar la atención directa a un hermano que ande fuera de orden. Y ahora viene lo interesante, que es materia de su consulta, y que exhorte. Y note lo que sigue. Esto es interesante. Con toda paciencia y doctrina. Para exhortar se necesitan hacer dos cosas. Primero, tener paciencia. Esto nos ayudará a mantener nuestro temperamento siempre en control. He conocido a muchos pastores que al momento de estar exhortando a la iglesia, su sistema nervioso se acelera y comienzan a temblar producto de su incontrolable temperamento. Algo que contradice la escritura. Tener paciencia va a significar que como líder o pastor cumplirá con este mandamiento, vea o no resultados de cambios en sus miembros. El único objetivo será cumplir con lo que manda la Escritura y librarse de un llamado de atención en el día del juicio,
por callar lo que la Escritura condena. Y segundo, aparte de tener paciencia, viene lo interesante. Debe exhortar conforme la doctrina. Esto significa que no vale su opinión si de exhortar se trata. ¿Quiere exhortar? Muy bien, puede hacerlo. La Biblia lo avala, pero debe hacerlo según Dios lo manda, no según sus palabras o su forma de pensar. La manera de exhortar correctamente es recordarle a la iglesia una y otra vez las consecuencias a las que se sometieron los antepasados en la Biblia al desobedecer determinado reglamento que Dios les mandó. Exhortar de ninguna manera se trata de ofender con palabras obscenas y deshonestas, en el cual es un vocabulario propio del mundo. Un líder es el ejemplo dentro de la congregación, pero escuchar hablarle a sus miembros con palabras torpes es más bien resultado de una medias convertimiento. Hablo de a medias porque un verdadero cristiano debe distinguirse con los demás por su forma de actuar, hablar y vestirse. Si no tiene estas características, es un cristiano mal formado, el cual jamás podrá agradar a Dios. Y lo que es peor, sus miembros espiritualmente nunca crecerán. ¿Y cuál es la razón? Pues que Dios no está regando lo que supuestamente se está sembrando en el corazón de los creyentes por parte de Él. Así que, mi estimado amigo, la Biblia sí manda a exhortar a cada uno de nosotros, pero no de la manera que su pastor lo hace. Él solo está usando su posición de líder para sacar de su interior lo que tanto abunda y no es para nada edificante. Por ejemplo, el suceso de Ananías y Zafira nos enseña el peligro de mentir a Dios. El suceso de los Baales con el profeta Elías nos enseña el peligro de una falsa adoración. El suceso del sufrimiento de David nos enseña la consecuencia del adulterio. La desgracia de Salomón nos enseña el peligro de confiar en humanos más que en Dios. El suceso de Judas Iscariote nos enseña la consecuencia de querer comer en dos mesas diferentes a la vez. El diluvio, consecuencia de la maldad de nosotros, y la destrucción espiritual de la raza humana pecaminosa es la consecuencia del pecado. Y así un sinfín de casos que sirven a manera de ejemplo para exhortar a la iglesia a que por medio de eso no caigamos en los mismos errores por los cuales muchos murieron. Esto es exhortar bíblicamente. El usar palabras torpes para según exhortar a la iglesia no es para nada bíblico. Al contrario, es un método que personas del mundo hacen uso para mantener siempre humillados y bajo su mando a ciertas personas. La Biblia jamás apoya esta acción. Nota lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación es algo que siempre la iglesia debe escuchar, impartida por el líder o pastor de la iglesia, pero siempre bíblicamente. ¿Cómo puede usted identificar una exhortación correcta? Pues muy fácil. Cuando ésta venga con un 99.9% de las palabras de la escritura y el otro 0.01% que será lo que el líder implementará para que la iglesia entienda aquella exhortación, pero de ninguna manera pasando los límites que Dios ha establecido. De esta manera usted sabrá que la exhortación viene de parte de Dios y no de su líder, para su edificación. Por otro lado, como bien expuse al principio, la manera de hablar es una de las cualidades de un cristiano regenerado, y por lo tanto sus palabras no deben causar disgusto al que oye. Por mi propia experiencia, he visto cómo la gente pagana ve a un cristiano haciendo uso del lenguaje mediocre propio del mundo. Luego de eso viene la difamación, con palabras más o menos así. Bueno, este no que es cristiano y escuchen su forma de hablar. Es triste, pero pasa con mucha frecuencia en lo que no sabemos quién es cristiano y quién no. Quiere mucho cuidado. Nuestra forma de hablar debe ser una manera de identificarnos como servidores del Dios Altísimo, santo y perfecto, algo que el mundo tomará con asombro y de cierto modo
identificamos a Dios como un ser por el cual podemos cambiar. Es interesante. Nuestras palabras siempre deben construir, no destruir. Note lo que dice Proverbios 16:24. Panal del miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Nuestras palabras con un acento correcto es como probar algo dulce y agradable al paladar para quien escucha. Además que produce satisfacción interior y sana nuestro estado muerto espiritual. En lo personal es de angustia y discusión conmigo mismo si en ciertas partes pienso palabras obscenas o las pronuncio. No con los demás, por supuesto, pero las pienso y es algo que Dios sabe. Me preocupa esa debilidad, pero es algo que día tras día trato de sepultar y hasta ahora esa actitud progresa positivamente. Muchas personas son testigos de mi forma de hablar, ellos que saquen su propia conclusión sobre mí. Por otro lado, ver a un líder que el 90% de sus palabras son torpes me molesta. Incluso ponerme a hablar con un incrédulo y oírlo decir un sinfín de palabras obscenas me incomoda y busco la manera rápidamente de cortar esa conversación e irme. No me causa buena gracia un vocabulario mediocre sin edificación. Imagina entonces escuchar a un líder o pastor hablar de la misma manera. Sé claramente y bíblicamente cuál es el lenguaje que un cristiano debe manejar. Ningún pastor puede venir y decirme, es que la Biblia lo avala, porque no hay evidencia para justificar esta mediocre actitud. Hay casos en la Biblia en los que se ve que el autor de X o Y suceso trata y llama la atención a ciertas personas de una manera fuerte y severa, pero no con un vocabulario desordenado o torpe. ¿Y esto por qué? Por la simple razón que es algo de lo que en el día del juicio daremos cuenta a Dios. Nota el peligro que corre un cristiano al hacer uso de un vocabulario obsceno. Mateo 12:36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesús nos da clara evidencia de la consecuencia de un mal vocabulario. De todo lo que hablemos ociosa o torpemente tendremos que rendir cuentas, y hay de nosotros si eso abunda en nuestra biografía. Además, note que la persona que habla de una forma desordenada no es porque lo aprenda de alguien, es algo interior propio y algo preocupante, que abunda. Note lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La buena noticia, que el hombre bueno de su buen tesoro que tiene en el corazón saca buenas cosas. Pero, y esto es lo preocupante, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y note esta expresión, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué interesante. Es fácil identificar lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces, ver a un líder en la congregación mencionar palabras obscenas es solo el producto de un mal tesoro que tiene en su corazón. De ninguna manera alguien que fue regenerado y camina según el reglamento de nuestro Dios puede andar haciendo uso de un vocabulario mundano, ni dentro ni fuera de la congregación. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si con la lengua hablamos el bien, obtendremos de parte de Dios bendición, pero si hablamos el mal, obtendremos maldición y castigo. No es por nada que Santiago llama a la lengua un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo, pero que nos puede contaminar todo el cuerpo. Nota lo que dice Santiago 3:5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Un cristiano solo con su forma de hablar puede provocar la quema de un gran bosque. No crea que el mundo no pone atención a lo que usted expresa al momento de hablar y están atentos esperando que usted se equivoque para señalarlo, lo cual nos lleva a pensar que si un líder al momento de impartir el mensaje hace uso de palabras ociosas, es prueba de un grave problema en su interior llamado maldad. Un hombre con maldad, por más que trate de ocultar la realidad, tarde o temprano saldrá a la luz lo que en su interior hay de sobra. Tengamos cuidado con eso. Podemos ser cristianos, al punto que nuestro propio corazón nos está engañando haciéndonos creer que lo somos. ¿No le parece interesante? Pablo es claro al decirnos que debemos hacer uso del lenguaje más puro para que lo que los demás escuchen sea de agrado y no de crítica. Note lo que dice Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y de gracia a los oyentes. El pastor, como bien expuse, hacer uso de un lenguaje puro y de ninguna palabra corrompida, la antigua versión dice, torpe, debe salir de su boca, sino toda aquella que sirva para edificar como primer punto, y como segundo punto, que dé gracia al que escucha. Dos cosas importantes que un líder o pastor debe tener en cuenta, y no solo ellos, nosotros como oyentes, se nos demanda lo mismo. En conclusión, mi estimado amigo, no quiero que se desanime pensando que la doctrina apoya esas cerradas cualidades. En ver todo eso es solo el producto de un mal uso de la doctrina por parte de personas que solo buscan con su evangelio condenarlas. Su pastor y sin duda el famoso apóstol que usted mencionó llevan consigo un evangelio errado manejado según ellos y no según Cristo. Les recomiendo que ore mucho a Dios y le pida que en su misericordia pueda llevarlo a una congregación donde se practique la sana doctrina. Si usted se encuentra en los propósitos de Él, tarde o temprano le llegará la instrucción. Pero le seré sincero, requerirá más que de un simple sí quiero cambiar para mover a Dios a misericordia. El paso número 1 es un cambio total en usted, no solo de palabra. Esto requerirá entrega absoluta a obedecer sus mandamientos, además que debe tener a su familia siempre, siempre, siempre en orden. Será un trabajo difícil, ya que usted llegó a esa iglesia por parte de su esposa, y sacarla de ahí no será fácil. Le recomiendo analizar bíblicamente cada cosa que su iglesia realice y sacar conclusiones si tiene apoyo bíblico o no. Todo lo que la iglesia realice tiene que tener base bíblica. Si no la tiene, simplemente antibíblico y se convierte en una doctrina errada o cambiada. Y una doctrina así no nos acerca jamás a Dios. La forma de hablar de su pastor no es correcta y es por ahí donde debe comenzar. Puede que la doctrina sea correcta, pero él está implementando métodos propios para un evangelio según él. Una cualidad de que una doctrina es verdadera que viene a brazo, es que siempre viene a brazo acorde con lo que la escritura nos dice. Si esta cualidad no se cumple, es una falsa doctrina y no llegará a ningún lado con ella, sino solo a su condenación espiritual. Le animo a seguir adelante. Si no entiende mucho de la Biblia, ore mucho a Dios por conocimiento, pero usted también propóngase en leer a diario la Biblia, si es posible. De esa manera, su ignorancia en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios irá desapareciendo y estará preparado para examinar y detectar cuál es la verdad y cuál es la apostasía. Espero esta breve explicación le ayude mucho. Si cuenta con más dudas, no dude en contactarme. Yo con gusto le estaré ayudando. Que el Señor le bendiga ricamente. Un tema literado por Principios y Verdades Bíblicas. Hasta la próxima.